Listo. Compañeras, buenas noches. Quiero compartirles a ustedes cuáles fueron los resultados arrojados en las encuestas, en las entrevistas que aplicamos a los 5 participantes, es decir, psicólogo, padre de familia, docente, líder comunitario, a un profesional en otra disciplina, en mi caso fue una contadora pública y un estudiante adolescente. En cuanto a los factores cognitivos, emocionales y sociales que influyen o están relacionados con el tema de embarazo en adolescentes, que era la pregunta número 1, pude encontrar que como común denominador se habla sobre la influencia que ejercen los amigos para la toma o la decisión de iniciar estas relaciones sexuales a temprana edad. También es importante mencionar que los participantes opinaron la falta, que se tiene una falta de confianza como padres e hijos y que también un factor determinante en este momento pueden ser las redes sociales que conllevan quizás a que los chicos puedan tomar estas relaciones sexuales como a temprana edad y sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener. También fue importante resaltar que estas relaciones sexuales a temprana edad también ocasionan una deserción escolar. Es importante también que ellos mencionaron la falta de apoyo emocional que se tenía por parte de los padres. Ellos generan de pronto en este momento como timidez también para hablar con los chicos sobre lo que es una relación sexual, cuáles son los métodos de planificar. También nos dice el consolidado, lo que pueden arrojar estas entrevistas es que no se tiene también por parte de la sociedad la confianza necesaria para que los adolescentes puedan hablar sobre estos temas. Todavía se manejan con tabús y con miedos. Entonces, esta falta de confianza de los chicos hacen que busquen la información que quizás sí encuentran de una manera desorganizada y desordenada, pues en las redes sociales. Entonces, esto en particular es como lo que mencionan las personas que participaron en mi entrevista en relación a esta pregunta número 1. Bueno, compañerita, en relación a mi pregunta, el factor denominante fue el de la poca educación sexual que se está dando en los colegios y en los hogares, ya que hoy en día muchos padres de familia encuentran este tema algo muy delicado, que no quieren hablar con sus hijos y pues no buscan la ayuda necesaria, sino dejan que pase el tiempo y que ellos mismos busquen la información ya por otro lado. También otro factor fue, como lo dices, es el de las redes sociales, ya que debido a la desconfianza que presentan los jóvenes ante ante los temas de estos temas, hablar con sus padres, buscan a través de las redes sociales o como lo comparten con sus amigos, tomando malas decisiones y para empezar su vida sexual temprana. Otro factor que es muy común, que encontré en encuestas realizadas, fue la falta de apoyo por las instituciones y por los padres de familia, en la que algunos tienen conflictos y ellos, los adolescentes, requieren la necesidad de llamar la atención y buscan un refugio adicional, ya sea con sus amigos o con su pareja, y se dejan presionar ante la situación. Listo, compañerita. Bueno, yo por mi parte, respecto a esa pregunta número 1, los encuestados o los participantes que yo entrevisté también concuerdan con algunos de los factores que ustedes mencionan, en especial con el hecho de que los adolescentes en este momento requieren, digamos que es una etapa en la que ellos requieren bastante atención en el contexto familiar y pues en la mayoría de ellos pues se ven un poco con esa falta de confianza y eso hace que se den estas problemáticas como el embarazo en adolescentes. Un común denominador también es las dificultades en la comunicación y la ausencia del diálogo y confianza en las familias.
La adolescente encuestada, por lo menos ella manifiesta que poco se habla del tema en su casa y que pues estos temas por lo general los padres los tratan como un tabú. Entonces, pues para ellos es difícil entablar estas conversaciones con sus padres. Esto en cuanto al contexto familiar. El contexto social influye, así como lo mencionaban ustedes también, compañeras, de muchas maneras. Una de esas grandes maneras es no solamente las redes sociales, sino los contenidos que ellos consumen. Vemos, por ejemplo, estas series en televisión y en algunas plataformas digitales que los incitan de pronto al inicio de su actividad sexual tempranamente, y la música también que escuchan. Muchas veces vemos estos videos con contenido y con imágenes explícitas, y sabemos que todo eso es influyente para desencadenar estas problemáticas. En el contexto social también se encuentran las amistades, que es otra de los factores que mencionan algunos de los encuestados, que son grandes influyentes en las malas decisiones muchas veces de estos menores, pues ellos muchas veces se dejan llevar que porque el compañerito, porque el amiguito dice o hace, entonces ellos no quieren, digamos, estar digamos, fuera del contexto en el que se encuentran sus amistades. Es lo que manifiestan algunos de los encuestados, y esos son los factores como más influyentes relacionados con el tema de embarazo en adolescentes que encontré. Muy bien, compañera, gracias. Bien, pues siguiendo con las preguntas, nos dice la 2, identifique los efectos psicosociales internos y externos que se generan cuando un adolescente asume la maternidad. En las personas que fueron pues encuestadas en mi caso, hay 2 en particular que me llamaron la atención. Decía que los factores externos estaba el rechazo en la sociedad y con el grupo de amigos. Yo pienso que es uno de los más marcados, aún en la sociedad. Si uno ve a una chica adolescente, tiende a tildarla y a rechazarla socialmente. Entonces, me parece interesante analizarlo en ese sentido porque quizás nosotros como sociedad tampoco estamos aportando en el tema y de pronto sí juzgamos de una manera acelerada sin saber cuáles pueden ser esas razones que quizás nosotras mismas acabamos de mencionar: la falta de comunicación, las redes sociales, la falta de apoyo por parte de sus padres. Entonces sería bueno de pronto analizarlo desde ahí. En cuanto a los factores internos, decía también que se podía generar depresión, ansiedad, pues al no contar con apoyo, sino saber el proceso que conlleva ser madre, el adolescente podría pues llevar, ¿no? Y como que tener estos sentimientos a flote cuando se presenta un embarazo en adolescentes. Nos decía también que se encontraban en las encuestas la baja autoestima, el aislamiento, la depresión, la falta de interés, y así como las dificultades económicas eran muy latentes. Mencionaban también las personas que fueron encuestadas, que es de denotar que estos efectos psicosociales también está la parte económica, porque se ve de cierta manera que los padres son quienes tienden a responder por sus nietos, llamémoslo así, o por los hijos de sus hijos, valga la redundancia, porque son ellos quienes terminan asumiendo todos estos gastos, no solo económicos, sino también emocionales. Entonces, pienso que estos 2 fueron algunos de los aspectos importantes que traen como esos efectos psicosociales, tanto internos como externos, en el embarazo en adolescentes. Bueno, compañerita, dentro de mis encuestas, entonces también resalto mucho que los encuestados me dijeron, gran mayoría, una cosa que me llamó mucho la atención fue el aislamiento de los adolescentes que están pasando por la situación del embarazo, en el que se empiezan a alejar de sus familiares y amigos. También un factor es el de la culpabilidad en algunos adolescentes, ya que se sienten dejados a un lado debido a que muchos padres pues no los aceptan, no aceptan que hayan cometido su sexualidad tan temprana. De igual manera, la falta de apoyo de algunas instituciones y también de algunas partes para conseguir un trabajo y poder salir adelante.
También resaltó mucho que entre el adolescente dijo el estrés y la presión que empiezan a sentir por asumir las nuevas responsabilidades de ser padres, y ya que no se sienten preparados para asumir esta responsabilidad, y los señalamientos que la sociedad hoy en día le está dando. Son muy pocos los hogares que le brindan ese apoyo a sus hijos, y que realmente ellos entran en una depresión o un rechazo que se sienten por parte de sus amigos. Comienzan a alejarse de ellos, y también empiezan a dejar a un lado esas responsabilidades, y en muchas ocasiones no le prestan el interés suficiente a la situación de embarazo, y no deciden recibir un apoyo por parte de las entidades. Eso fue los factores que más me llamaron la atención de las personas encuestadas. Bueno, respecto a esta segunda pregunta, los factores así como más comunes entre los encuestados, pues en cuanto a factores externos, encontramos que afectan, que el embarazo en adolescentes afecta la formación personal y profesional del menor, porque limita su desarrollo y su calidad de vida, ya que trunca de pronto con esos objetivos y esas metas que el adolescente se había planteado para su vida. Ese es un factor externo que se da dentro de esta problemática. Otra cosa mencionada también por los encuestados, que es común también, veo ahorita que lo están socializando, es la parte del juicio. Ellos se sienten avergonzados, las adolescentes que se encuentran en esta situación, por los juicios que se ejercen hacia ellas por su estado de embarazo. Entonces, precisamente por eso también tienden a aislarse. Muchos de los encuestados, casi todos, mencionaron el aislamiento social como una de las consecuencias dadas dentro de esta problemática. También fue mencionada la ansiedad, la depresión, y muchas de los factores que pueden desencadenar este tipo de sentimientos, como uno de ellos mencionó que podría generar tal vez hasta una conducta suicida, me mencionó uno de los encuestados. También la transición de la etapa digamos, no viven plenamente su etapa de la adolescencia y empiezan a acarrear un montón de responsabilidades que de pronto no pertenecían para su grupo etario, sino que ya empiezan digamos, a asumir responsabilidades que no les correspondían, y ese cambio de roles puede ser difícil también para ellas como adolescentes. Bien, compañeritas, como para concluir esta pregunta número 2, algo que se me olvidó mencionarles que también me llamó mucho la atención, es que todos dijeron que estos embarazos en adolescentes iba a traer problemas de convivencia dentro de las familias o dentro del hogar. Todos mencionaban esto, que se iba a tener o se iba a ver afectada la convivencia en la familia. También alguien mencionó, no sé, creo que fue como el líder comunitario, que se iba todavía o que se vivían todavía esos vínculos matrimoniales obligados. Entonces, que él lo consideraba, todavía se estaba viendo como la obligación a que esa persona o esta chica decidiera convivir o formalizar una relación con esta otra persona, así estuviera en la etapa de la adolescencia. Y también mencionaron algo que me pues, llamaba la atención, y era, creo que en alguna de ustedes lo mencionó, como la poca experiencia de crianza. Entonces las chicas se veían tan frustradas al ver que no sabían cómo responder como a esa demanda que trae ser mamá y asumirla, que terminaban evadiéndola. Entonces eso también me llamó mucho la atención. Bien, compañeritas, entonces para continuar, la pregunta 3 menciona, ¿cuáles considera usted que son los signos de alarma que permiten identificar cuando un adolescente está viviendo esta situación? En cuanto a las personas que respondieron, perdón, esta entrevista, ellos mencionaron que la introversión, la falta de comunicación con los padres, y algo que también me llamó mucho la atención es que todos decían que los adolescentes empezaban a presentar mentiras, todo el tiempo mentiras, mentiras y mentiras.
También mencionaron que los adolescentes tomaban como unas conductas agresivas y un distanciamiento entre sus padres, que perdían pues ya algunos signos como físicos, el apetito, se mostraban ansiosos, retraídos, que podrían presentar cansancio, fatiga, que podrían verse más sensibles. Entonces,